Cuando nombro la poesía. Veredas de Buenos Aires. De pibes la llamábamos La Vedera y a ella le gustó que la quisiéramos. En su torno sufrido dibujamos tantas rayuelas. Después, ya más compadres, taconeando, dimos vuelta manzana con la barra, silbando fuerte para que la rubia del almacén saliera con sus lindas trenzas a la ventana. A mí me tocó un día irme muy lejos, pero no me olvidé de las vederas. Aquí o allá las siento en los tamangos como la fiel caricia de mi tierra. Cuánto andaré por ahí hasta que pueda volver a verlas. Bueno, hay que decir de que esta poesía fue dedicada a la Argentina de la niñez de un autor del cual vamos a hablar el día de hoy, que es Julio Cortázar, Julio Florencio Cortázar, conocido como Julio Cortázar, y para eso hemos invitado nuevamente, aprovechando su estadía en Yarumal, a nuestro amigo Danilo. Danilo, saludando al público, bien agradable, calorcito hoy. Sí, Henry, gracias por compartir este espacio hoy otra vez. Como lo habíamos anunciado en el programa anterior, digamos, el puente para hablar de Cortázar fue su labor como traductor, y que una de sus obras de traducción más importantes fueron la de Memorias de Adriano de Margarit Yourcenar, de quien hablamos en el programa anterior. Sí, como bien lo describe el poema, ahí ya hay dos factores, dos elementos muy característicos, muy cortázarianos, que son un contenido biográfico muy amplio, es decir, un poema de barrio bajo, de suburbio, el típico suburbio argentino muy presente en Cortázar y en Borges también, y esos juegos con el lenguaje. Sí, recordando, no diciendo vereda sino vedera. Sí. Ponen comillas en este poema rememorando su niñez cuando sí, le decían eso. Es un factor muy característico de Cortázar, de todos estos giros y de todos estos juegos. Cortázar es, a mi modo de ver, como el gran juguetón de la literatura, porque en realidad él lo que hace es como jugar, él escribe, pero parece... Así como jugó con nosotros cuando nos leímos a Rayuela. Por ejemplo, que es una novela para enloquecerse. Sí, de hecho Rayuela pues es el gran juego que lleva a cabo dentro de la literatura, porque es una novela paradigmática, a pesar de que no gustó mucho y no gustaron como bastante sus novelas, porque en realidad pues el cuerpo central de la obra cortázariana son los cuentos, donde sí es un maestro indiscutido y admirado pues por todos los autores de su tiempo y por los posteriores y por nosotros como lectores. Pero Cortázar figura aquí, leemos biografías en internet, como argentino, pero él nace en París. Él nace en Bélgica. Nace en Bélgica porque el papá de él era diplomático. Pero él nace en Bruselas. En Ixelles, sí, en Bruselas, Bélgica. En Bélgica. Nace en Bélgica, pero es un nacimiento así, pues simplemente de paso, por lo mismo. Como me pasó a mí. Ajá. Yo sigo defendiendo que yo soy yarumaleño, pero yo nací en otra parte por accidente. Por accidente. Sí, mi mamá se fue a saludar a mi papá que estaba trabajando por allá, y de un momento a otro yo me enamoré de esas tierras, saqué la cabecita y por ahí salió el resto del cuerpo, pero después volvimos aquí. O sea, vos sos yarumaleño, pero por accidente... Nací en otro lado, cosas de la vida, hombre. Sí, entonces el padre de Cortázar era diplomático, y entonces en uno de sus, digamos, de su quehacer los agarró por allá, pero el padre no lo reconoció y los abandonó. Entonces a Cortázar, obviamente pues siendo un bebé, la mamá le toca regresarse para Argentina, y obviamente pues al ser abandonados son una familia pobre. Es que ellos nacen, bueno, él nace en Bruselas,
capital de Bélgica, en 1914, cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Exacto. Entonces yo imagino también, después de que pasa esa guerra mundial, llegar a Argentina, llega uno es paupérrimo. Sí, definitivamente, y más con una mujer, digamos, soltera o casi que viuda, y que a pesar de que era una mujer muy culta y que sabía muchos idiomas, lo explica Cortázar en muchas de sus entrevistas, que eso no tenía lugar pues al llegar a la Argentina, un país digamos muy patriarcal, pues Argentina siempre ha sido un país muy complejo, con infinidad de dictaduras militares, donde pues la mujer no tenía lugar. Y les toca llevar una vida pues difícil, y la infancia de Cortázar es así, difícil, es una infancia pobre en un barrio bajo, que cuenta él que no tenía ni siquiera alumbrado eléctrico, el propio suburbio. Más o menos como le pasa a Borges, pero Borges no estaba tan mal pues, porque sí tenía su familia y sus padres pues tenían cierta fortuna. Y digamos que donde encuentra su quehacer Cortázar, o encuentra de qué vivir, es haciendo un título de normalista. Cumple un título de normalista como pasa pues en Yarumal también, que tenemos una normal, y entonces vas a estudiar, voy a estudiar para el profesor. Sí, voy a hacer el ciclo, ¿no? Voy a hacer el ciclo complementario. El ciclo complementario. Y ahí se quedan, ¿cierto? Y ahí se quedan. Y efectivamente a Cortázar le pasó eso. Él hace ese título de normalista, y lo mandan a dar clase a una vereda, a una escuelita. A una vedera. Ajá, a una vedera, efectivamente. Qué curioso. No, pero es que lo de Cortázar es muy particular, porque si uno se pone a mirar, o sea, él fue profesor de rural, maestro de escuela, y ahí empieza a devengarse un sueldito para sostener a la cucha, me imagino. Sí, me imagino pues que empieza a ver por la mamá, y ya pues más o menos va teniendo como con qué medio vivir por allá en la escuela. No quiso seguir estudiando, pero sí hizo digamos una especie de curso pues de carrera, que llamaríamos hoy en día de traducción. Sí, ¿cierto? Sí, señor. Él fue traductor. Sí, es como decir... Inglés y francés. Es como decir un pregrado que dura de 4 a 5 años. Él hizo lo que hoy en día llamaríamos acreditar o homologar, porque como ya sabía pues los idiomas, necesitaba digamos como acreditarse para poder trabajar. Como lo que hace el SENA. Algo así. Vos tenés, por ejemplo, una especialidad empírica, y el SENA te hace unas evaluaciones y te nivela con otras personas, y enseguida te acredita. Eso, entonces él hace el curso, digamos, se gradúa pues como traductor, y a su vez adquiere también un empleo como traductor público, que pues eso es curioso, pero yo creo que aquí no ha existido ese cargo en ningún momento de traductor público. Es como alguien que está en una oficina, y si vos necesitas recibes una carta del extranjero, etcétera, entonces vas donde el traductor público y él te la traduce. Y ya, ese es su oficio. Y incluso cuenta que en una de esas cartas que le llegó se enteró de un homicidio, porque los que le llevaban las cartas eran las prostitutas que recibían las cartas de los marineros. Entonces, claro, es un bajo mundo, pero del más bajo, y le toca pues esas experiencias bien particulares que después harán parte de sus cuentos. Ahí empieza ya pues obviamente a crearse la atmósfera cortázariana. Hay varios de sus cuentos, de los primeros, están ambientados en estos dos pueblecitos, que no recuerdo los nombres, en los que empezó a trabajar. Y ya hay varios cuentos de él que son ambientados en esos lugares. Bueno, hablemos antes de que leamos otra cosita de Cortázar, de esa época, o de ese problema que él tuvo con esas dictaduras políticas. O sea, lo político en Cortázar, ¿cómo lo podemos definir? Pues tiene mucho impacto, porque él hizo parte, digamos, de toda esa corriente típica del siglo XX,
del comunismo y de la revolución, ¿cierto? Digamos de la liberación republicana, pero no, bueno, no republicana porque y habían varios dictadores en algunos países en su época, entonces lo que hacían era, el pueblo se revolcaba contra él. Sí, obviamente, incluso pues Cortázar hace parte de lo que se llamó el boom latinoamericano, y todos estos escritores de los que están dentro del boom y los de la periferia, que son a mi concepto a veces mejores que los que entran dentro de ese paquete del boom, escribieron lo que se llamó pues las novelas de dictador. Entonces cada gran escritor latinoamericano tiene una novela de dictador. Entonces aparece García Márquez con El otoño del patriarca, Augusto Roa Bastos con Yo el Supremo, Asturias con El señor presidente, Vargas Llosa con La fiesta del chivo, y bueno, hay otros 2 o 3 por ahí que no recuerdo en este momento, porque esa era la atmósfera, ¿cierto? Las dictaduras militares férreas en América Latina, a la vez de este espíritu, digamos, revolucionario que llega del comunismo y de la revolución rusa y mexicana, pero principalmente ese espíritu, digamos, de la Unión Soviética, pues permea demasiado América, y digamos que el resultado pues más fuerte de todo este espíritu revolucionario fue sin lugar a dudas Cuba, con Fidel Castro, con Cienfuegos, con el Che Guevara, que digamos derrocan la dictadura de Fulgencio Batista en Cuba, y ya se instaura pues la Cuba, digamos, comunista, que bueno, yo hoy en día no creo que se pueda hablar del régimen comunista, pero existió, y eso fue un fenómeno que revolucionó pues no solamente América sino el mundo entero. Entonces obviamente Cortázar hizo parte de todos estos espíritus nacionalistas. Entonces él estuvo en Cuba, estuvo en Nicaragua, estuvo en El Salvador, mucho tiempo, y fue un exiliado obviamente porque ya desde sus primeros años le toca sufrir las dictaduras militares y obviamente el peronismo. Entonces él se opone radicalmente al peronismo, como también se opuso Borges, a pesar de que Borges no se fue de Argentina, como tampoco se fue Mujica Lainez, y pues muchos se quedaron, pero Cortázar sí era, digámoslo así, más gamín, era más de calle, más de combate, y sí se va pues a andar el mundo, y se va a París, y él está pues en varias partes de Europa, pero principalmente es París donde digamos se forma, porque llega a una estancia de argentinos que hay en la Universidad de París. Entonces él como argentino puede llegar allá y allá se queda, y creo que incluso pues ya da clases, que ya tiene gran reconocimiento. Y escriba, porque él era muy solitario a veces, la palabra lea que lea. Sí, él tiene trabajos pues digamos de jornal, trabajos así de hacer lo que le toque por un tiempo, y ya entonces adquiere el trabajo de traductor en la UNESCO, y ya lo empiezan a llamar de universidad, digamos que ya se va... Que enseguida tocamos ese tema de cuando fue traductor, porque ahí es donde Cortázar empieza a conseguir plática, pobrecito. Mientras tanto voy a leer lo siguiente de él. Se llama El encubridor. Ese que sale de su país porque tiene miedo, no sabe de qué, miedo del queso con ratón, de la cuerda entre los locos, de la espuma en la sopa. Entonces quiere cambiarse como una figurita. El pelo que antes se alambraba con gomina y espejo, lo suelta en jopo. Se abre la camisa, muda de costumbres, de vino, de idioma. Se da cuenta, infeliz, que va tirando mejor y duerme a pata ancha. Hasta de estilo cambia, y tiene amigos que no saben su historia provinciana, ridícula y casera. Como la canción esta que ponen en diciembre de la muchacha que se va para el extranjero y llega preguntando por todo, y eso qué es, y no sé qué vainas, y que es muy graciosa. Sí, entonces él está hablando aquí, en este texto corto, de que se le olvida lo provinciano, la vereda,
Sí. por andar de otra manera y se olvida de todo. Sí, él pues, digamos, entra pues ya asciende, digamos, un poco socialmente. Cuando fue traductor de la UNESCO. Sí, y también ahí le aparece, le resulta pues otro de los proyectos de traducción más importantes. De hecho, él mismo dice que es una de las mejores experiencias, que fue una de las mejores experiencias de su vida traducir a Edgar Allan Poe. Y esa es otra de las grandes pues como tareas que le debemos a Cortázar, darnos la traducción al castellano de Edgar Allan Poe, que solamente había, creo que una sola o no había en ese entonces, y él asume él cuenta pues que es un proyecto de la Universidad de Puerto Rico. Hay un escritor español de la época que es Francisco Paco Ayala, que era amigo de Cortázar. Él es profesor allá en esa Universidad de Puerto Rico. Yo me imagino que Paco Ayala llegó allá exiliado por la Guerra Civil Española. Sí, claro. Y entonces, claro, quieren traducir la obra. Entonces Ayala, que era amigo de Cortázar, lo llama y le dice que si está interesado en recibir ese contrato. Dice Cortázar que estaba viviendo en París, casi que aguantando hambre estaba en París, y le llega ese contrato. Entonces se va para Italia, porque en Italia es más barato vivir. Entonces, claro, ya tiene el contrato de la traducción, entonces se va para Italia, es más barato, o sea que puede más tranquilamente dedicarse a traducir a Edgar Allan Poe, y pues hoy en día obviamente es la traducción, digamos, canónica. Y yo me imagino que eso influyó también en la obra de él. Evidentemente, sí. Uno pegado de una traducción durante meses. Sí. Eso tiene que cambiarlo a uno de alguna manera. Sí, lo cambia, y pues obviamente Edgar Allan Poe es, digamos, es un autor de cuento pues obligatorio, indiscutido, y Cortázar como cuentista, que fue un gran cuentista, tiene influjo, evidentemente tiene influjo de Edgar Allan Poe. Él empieza como poeta, como empiezan casi todos los escritores, escribiendo poemas muy malos, de los que después se arrepienten. Sí. Eso es una tendencia, ¿cierto? Él después, yo creo que efectivamente pues se arrepiente de estos primeros poemas que escribió, y la primera, digamos, que se puede decir la primera gran publicación de Cortázar en Argentina, la hace precisamente Borges, que ya para ese entonces ya Borges era pues obviamente un autor consagrado, y dirigía revistas y cantidades de cosas. Y Cortázar llegó a escribir en una revista, las revistas de Borges, según tengo entendido. Sí, ya después hizo parte, digamos, de todo este mundo. Pero en ese entonces Borges dirigía una revista que era Los Anales de Buenos Aires, y entonces hay una anécdota, y es que Cortázar lo aborda a Borges y le entrega el manuscrito de un cuento que hoy en día ya es célebre, que se llama Casa Tomada. Entonces le entrega el manuscrito, pero él se lo entrega para que Borges, que ya era un gran maestro indiscutido, le dé su opinión, sí, le dé varilla. O que le diga que es muy malo, sí, o que vale la pena imprimir. Para que se lo corrija, que hacemos pues todos los que escribimos, que se lo entregamos a alguien. Es que yo no concibo obra escrita que no haya pasado por mínimo 2 manos. Siempre habrá como mínimo un editor que mire esa huevonada antes de sacarla. Sí, es sencillo. Entonces, claro, él hace ese típico trabajo pues de dárselo a alguien que se lo corrige y le dé sus opiniones. Entonces se encuentran una semana después, y que Borges le dice a Cortázar, más que darle mis opiniones, voy a decirle 2 cosas. La primera, que ya está en imprenta, y la segunda, que ya le ordené a mi hermana las ilustraciones. O sea, mejor dicho, eso es una maravilla, y ya va de publicación. O sea, no necesitó ni siquiera comentarios, porque era ya una obra limpia, ¿no? Esa obra nunca... Es un cuento breve. Pero eso no llegó al cine. ¿Cuál de ellas fue que llegó al cine? Sí, yo creo que eso lo llevaron al cine, porque ahí hay una interpretación en este cuento, una interpretación política de Casa Tomada, y es que básicamente es como una entidad
que va sacando a los dos moradores de la casa, los va sacando, entonces se levantan y que entonces que van a la cocina y no sé qué, y ya al rato va a volver y ya no pueden volver a la cocina, entonces es una cosa rara que los va sacando hasta que los saca ya y ya quedan en la calle y no pueden entrar y bota la llave. Entonces claro que hay una interpretación política ahí del Sí, peronismo en Argentina. Pues Cortázar dice que no, que eso simplemente fue que él lo soñó. Él lo soñó y cuando se despertó no fue sino escribir porque ya arranque. Porque esa es la otra. Parece que el loco de Cortázar lo que soñaba también lo escribía, o lo pescaba un trancón por ahí y se ponía a escribir. Sí, claro. De hecho, en la autopista del sur hace un viaje, yo tuve la oportunidad de leer algo al respecto. Y hacen un viaje y pasan el viaje durmiendo en hoteles y escribiendo. Viaje y escribiendo. Sí, sí, y pues ya, o sea, ya sí entramos en lo que es, digamos, lo característico de Cortázar, y es que Cortázar es, digamos, primero, que hace parte de la cultura literaria ya casi que como un lugar común. O sea, yo creo que no hay persona que tenga, digamos, relativa cultura literaria que no vea una foto de Cortázar y no lo identifique inmediatamente, ¿cierto? Que no vaya, que no conozca una frase típica de él por ahí en redes sociales, en paredes. Que no haya oído hablar de Rayuela. Que no haya oído hablar de Rayuela. O sea, eso ya hace parte eso ya es casi que cultura pues general, ¿cierto? La obra de él, porque tiene un impacto demasiado fuerte y sobre todo en la juventud, y ese es uno de los grandes méritos de Cortázar, por lo menos para mí. Si yo tuviera que recomendarle a alguien algo para que se enamore de la lectura, yo no dudo en recomendar a Cortázar, porque es que es eso, él es la espontaneidad, es la naturalidad, es inclusive pues poco rigurosidad, que inclusive muchas veces eso lo saca pues de los altos círculos literarios, porque ya digamos se tilda pues de poco riguroso, de no muy, digamos, muy fino, muy elegante, sino todo lo contrario. Entonces eso de alguna manera pues le resta mérito dentro de las grandes, digamos, esferas de los autores, pero eso es lo que al mismo tiempo lo hace grande, ¿sí? Que no es un estilo acartonado, no es un estilo intelectual, no es un estilo erudito, nada de eso. Es una escritura de barrio, es una escritura de café, es una escritura del común, ¿sí? Yo, pregunta obligada para Danilo, porque Cortázar se casó varias veces. De hecho, su último matrimonio ya estaba muy anciano cuando se casó, y sin embargo enviudó. Pero, ¿qué repercusión en la literatura pudo haber tenido esta relación con varias esposas para su crecimiento como escritor, o para algunas obras que se hayan publicado o se conozcan de él? O sea, ¿qué impacto tuvo la mujer o las mujeres que tuvo? No sé si tuvo hijos, nunca he escuchado de hijos de Cortázar, pero entonces, ¿qué impacto tuvieron estas parejas que tuvo en su forma de escribir? Yo creo que tuvieron un impacto muy fuerte, porque de hecho Cortázar también tiene una faceta muy de enamorado, una faceta muy sentimental, y en sus poemas, y digamos más que todo es en Rayuela, donde aparece pues esa faceta amorosa, cursi, podríamos decir cursi, de Julio Cortázar. Él fue mucho tiempo esposo de Aurora Bernardes, que fue su traductora creo que al inglés y creo que al francés también, ¿sí? Y ya después ellos se separan. De eso creo que no duran mucho, no estoy seguro, pero él tiene esa relación que fue muy, digamos, pues útil para él, y después se casa con una muchacha que se llamó Carol Dunlop, que fue como el amor de su vida, que fue una relación muy corta y muy alocada, porque entonces ellos se van a viajar y escriben una crónica que no he leído pues el libro que escribieron sobre ese viaje, que se van en una furgoneta pues a recorrer cantidad de lugares, pero sí pues, o sea, la sensibilidad
amorosa y la sensibilidad hacia el sexo femenino en Cortázar es muy evidente. Él fue un gran enamorado. Y bueno, de esa historia que nos cuenta Danilo, esa crónica, cuando se va de viaje, yo no me alcanzo a imaginar eso, porque Fernando González hace algo parecido con Viaje a Pie. Y eso no es decir, bueno, mi hija, vea, vámonos de aquí, por decir algo, hasta, ¿qué? Vámonos hasta Panamá. Y paramos en todos los hoteles. Pero eso sí, después de que hagamos un corto viaje, nos sentamos a escribir lo que vimos, lo que sentimos, con los inquilinos del hotel, bueno, en fin. Eso es una cosa que me parece tan supremamente loca. O sea, ¿qué mujer le sigue la corriente a uno así de esa manera? Yo leí un cacharro de un escritor gringo, de Augusto Mandino, que le dicen Hugo Mandino, que un día cualquiera renuncia al trabajo con liquidación y con todo lo que tenía, se va para la India con la mujer, haga mesa. Se van para la, porque quiere conocer esa cultura. Pero de allá surgió un libro. Entonces ellos llegan sin nada. Claro. A ver dónde les van a publicar, imprimir esa vaina. Lo bueno es que encuentran editor, pero bueno, ya eso es una locura muy tremenda. La única locura que he hecho, una vez que me fui a ir a una finca con mi esposa, los hijos míos no querían ir allá, iban a visitarnos. Pero de allá salió prácticamente un libro. Claro, y 3 costillas fracturadas. Ay, María, qué cosa tan tremenda. Eso fue una época inolvidable. Eso fue una época, sí, fue una época. Y salió mucha poesía. Y mucha lectura. Porque ustedes iban a visitar al loco Henry, que me había vuelto ya ermitaño. Ya no salía. Henry el ermitaño. Sí, 8 meses estuvimos en esa finca, mi esposa y yo, pero de ahí salió mucho material. Y de hecho, Yanda y Marcel publica un libro hace poquito que se llama El sombrero del general. Sí. Y parte de esa obra la editamos. Se leyó. La leímos allá. Le regalamos algunos libros, en fin, se hizo alguna cosita con ese trabajo. Casa Tomada, la encuentra uno fácilmente en internet, sí, completica. No es muy largo el cuento. Muy breve. Voy a leer el primer párrafo. Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales. Guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Es muy curioso, porque yo recuerdo que vos una vez te fuiste a ver por corto tiempo a una casa vieja. Una casa vieja. Y también le escribiste un cuento a unos fantasmas, ¿fue? Sí, de hecho ese cuento pues todavía está por ahí rondando y saldrá publicado, espero pues que pronto. Que es un cuento muy agradable. Sí, a mí siempre me ha gustado mucho y tiene el influjo pues absoluto de Cortázar. O sea, yo intento como de alguna manera crear una atmósfera similar de la casa espaciosa, antigua, embrujada, encantada. Es que vos te imaginas. Este cuento es muy curioso y se lo recomendamos a ustedes para que lo busquen en internet, porque es bueno llegar, ay, qué casa, como me trae recuerdo de esta casa vieja, y uno salir derrotado por los fantasmas. No quieren que nosotros estemos allá. Es una narrativa muy agradable, me parece a mí. Danilo, vamos a leer algo aquí de Cortázar que se llama A un general, es un poema. Ustedes saben que yo comparto mucho poema de todos los que traemos acá. Y dice: a un general, región de manos sucias, de pinceles sin pelo, de niños boca abajo, de cepillo desde dientes, zona donde la rata se ennoblece y hay banderas innúmeras y cantan himnos y alguien te prende, hijo de puta, una medalla sobre el pecho y te pudres lo mismo. Imagínese eso, a un general. Sí, ahí está claro pues esa base tan completamente antimilitarista. Bueno, sí dijiste la palabra, yo en el programa anterior no fui capaz de decir la palabra, como hace Vallejo cuando presenta su libro La puta de Babilonia, dice el libro de título innombrable. Sí, porque a veces puede generar escozor pues mencionarlo en los ambientes públicos. Pero ya Juanes popularizó la chimba. Ajá. Qué chimba, parce.
¿sí? Entonces ya es como muy normal, Muy normal utilizarla. hablar de ciertas cosas, de las Ajá. tetas de las tetas de las mujeres y no decirles teta y los senos de las tetas como sin tetas no hay paraíso. Y en fin, que esas cositas ya se han ido popularizando tanto del común del lenguaje nuestro, hablar de la puta como la puta, la poesía de alcantarilla. Por eso fue que uno de los últimos ganadores del concurso de poesía de Epifanio Mejía fue un tipo que escribía de esa poesía. La poesía en el retrete. Poesía en el retrete. Ah, sí. Entonces el tipo decía ahí... Poesía que muy sucia. Mientras cago... Mientras cago me acuerdo de aquella... No, es una cosa muy particular. En fin, Danilo, ¿con qué podemos rematar entonces? Pues respecto al lenguaje, pues como decíamos que el de Cortázar es muy espontáneo, pues hay gran cantidad de, digamos, argentinismos, de lunfardo, pues que se llama el argentinismo, pero sin lugar a dudas el gran mérito de Cortázar es esa atmósfera mágica, atrapante y profundamente singular que él creó en cuentos como Casa Tomada, cuentos como Continuidad de los Parques, que es otro de los grandes clásicos de él, estudiado pues por críticos literarios, por cantidades de personas, Autopista del Sur, y son montones. Final del Juego, Bestiario, Las Armas Secretas. Bestiario fue el que yo leí en alguna época. En Bestiario, ¿cuáles aparecen así populares? Es que no recuerdo. Están Cartas a una señora de París, Cartas a mamá. Yo lo leí hace 10 años, valga decir que lo leí pues también cuando estaba empezando y no he vuelto a Cortázar, tengo esa deuda. Sí. Entonces sí, se le va a uno ya la memoria por ese lado. Bueno, nos despedimos de Danilo. Muchas gracias por compartirnos este personaje, para que ustedes también se los coma la inquietud, se los trague a poquito, se los devore, los mastique y ojalá, ¿cómo es que no hacen las vacas? Los rumien, los trague, la inquietud los trague y vuelva a vomitarlos, para que vayan al internet, que es lo que está más ahorita, más cerquita, y busquen cualquier cuento de Cortázar para que ustedes sepan de que les estamos hablando de un genio con un duende. Definitivamente, sí, el gran cronopio. El gran cronopio, así de sencillo. Danilo, muchas gracias. Y queremos rematar con un fragmento de un poema de Cortázar que dice: en la penumbra dorada de la lámpara cuelgo mi piel y sé que estaré solo en la ciudad más poblada del mundo. Entonces, Danilo, muchas gracias, y a ustedes muchas gracias por soportarnos. Nos vemos el próximo viernes, porque el viernes vino. Danilo, muchas gracias, mi hermano.